Informar es el compromiso que tenemos los periodistas con la audiencia y Andrés Montoya se ha propuesto cumplirlo a cabalidad. Su rigor y calidad humana lo han hecho cercano a la gente y por esa audiencia y por su hijo, el presentador aceptó el reto de radicarse en una ciudad que no era la suya, lejos de él, su gran motor. En esta charla sincera en Sinceramente Cris, el hombre detrás del conductor de televisión y el papá que también tiene en el cielo a la luz de sus días. Entrevista completa en mi canal de YouTube Sinceramente Cris. Suscríbete para que la campanita te recuerde del estreno. Hay voces inolvidables en la vida, de esas que uno reconoce con los ojos cerrados como la tuya. Andrés, sinceramente, ¿en qué momento has alzado tu voz, que es tu gran talento, y te has hecho escuchar? Sinceramente, Cris, primero, gracias por esa invitación, por este Estoy espacio. feliz. Muy feliz y muy agradecido por estar aquí contigo. He alzado mi voz para hacerme escuchar en muchos momentos, ¿sabes? Desde las distintas esferas en las que nos movemos todo el tiempo. En lo personal, cuando no he estado de acuerdo con ciertos momentos, situaciones, en lo profesional también, en donde tal vez hay cursos con los que no estoy muy de acuerdo por lo que conlleven, frente a lo que implica en mi proceso, frente tal vez lo que implican en procesos de otros. También no me silencio cuando hay hay directrices o hay voces muy marcadas, no desde los argumentos, sino desde casi que el nivel de autoridad para quitarle fuerza a otros, para que no haya situaciones que sean justas, que sean equitativas y que sean respetuosas con el otro. En esos momentos alzo mi voz, cuando los otros, y cuando obviamente me pasa a mí también, siento irrespeto, siento deslealtad, siento falta de coherencia, ahí alzo la voz. Andrés, ¿cómo es alzar la voz en un trabajo como el tuyo? Porque ustedes están casi que sujetos a un libreto. Entonces, no sé si tú tienes autonomía a la hora de opinar cuando hay un libreto y una dirección de por medio, o cómo alzas la voz en el consejo de redacción. ¿Cómo es esto en tu trabajo? Todo está marcado en un contexto de esa libre expresión, de el poder sustentar con tus ideas, con tus pensamientos, con la información que tienes de contexto de determinado tema, lo que está pasando y siempre con argumentos. Más que alzar la voz e imponer la voz, porque no se trata Sí, no sé. de imponer desde el volumen, desde la intensidad, sino más bien desde la asertividad, desde la conciliación, desde la conversación, es salirse de lo que usualmente se entiende que se maneja como un libreto. Hoy, en el periodismo y en el día a día, desde lo que hago en Noticias Caracol, con mi equipo de trabajo, lo que procuramos es eso. Es escucharnos, en primer lugar, entender Súper muy bien lo que está importante. pasando y entendernos nosotros primero empáticamente desde lo que estamos planteando, pero ante todo entender el punto de vista de los otros. Porque finalmente esto, Cris, es sinceramente un ejercicio que está de cara al otro. Es una vocación que tiene como fundamento el servirle a otros. Qué importante eso que has dicho, porque es que digamos que en otras épocas el presentador estaba limitado a sentarse en el set y a leer, pero ha ido cambiando con el tiempo y ustedes ahora tienen una conversación con la gente en la calle, a través de la pantalla, digamos que están escuchando al televidente y eso es clave, creo que eso ha sido clave. Esa es la diferencia, Cris, ¿sabes? En medio de todo lo que hemos podido construir y lo que ha evolucionado también. El periodismo en sus distintos formatos en los medios es como tú bien lo planteas. Es una conversación más cercana, más amable y sobre todo más pensando en que hay un diálogo en donde hay dos o más partes, no una sola parte que está Que era antes, presentando solo era la o que pantalla y está ya. contando, sino generando una conversación que lo que queremos hacer todo el tiempo es que agregue valor. Qué chévere. Andrés, ¿en qué momento hablar te ha aliviado el alma? Siempre. Siempre me ha aliviado conversar, expresar lo que siento, así sea difícil, así me cueste, así me duela, así llore, Sí. así me remueva visceralmente, pero siempre me ha liberado, autoliberado el conversar.
pero también el escuchar, también el ponerme del otro lado, desde observador y ser una escucha en la medida de lo posible más consciente, más activo y más comprensivo, porque algunas veces hablamos demasiado, Sí, demasiado. Pero cuando nos detenemos realmente a escuchar, es más valioso lo que tenemos después para decir. sí, es verdad, y escuchar es súper importante y ser escuchado tiene un valor grandísimo, no todo el mundo escucha. Y no escucha bien, además, Bueno, porque hay diferencias entre el oír, cuando tú estás sí, es verdad. oyendo, Y estás ahí un con la sonido, cabeza. un ambiente, algún ruido que se te cruza, y el escuchar con atención, atento realmente a eso que el otro te está confiando. Es que empezando por ahí, porque cuando tú escuchas eres capaz de bajar un poco desde donde tú estás y Ponerte en el lugar. casi que ponerte en los zapatos, caminar un poquito en los zapatos de esa otra persona, sentir las molestias, sentir los pesares, los dolores, los afanes, los vacíos, y desde ahí generar otra comprensión. Andrés, además de ser periodista y presentador, tú tienes un hijo. Sí, claro. ¿Cuál es la voz que tú quieres ser para el mundo? Te pregunto esto porque cuando uno es papá, digamos que los ideales de uno cambian. La voz como padre, mi voz como padre, quiero que siempre, o quisiera siempre, que esté enmarcada en el buen tono, en el buen ejemplo, en la comprensión hacia eso que Pedro, que es mi hijo, que tiene 6 añitos, que está empezando a construir en su proyecto de vida, desde ya empiece a incorporar poco a poco en toda esa codificación que va a hacer de cada día de su vida, que me vea desde la alegría, desde la capacidad de ir un poco más allá, de atreverse, de hacer cambios en las estructuras, de el hacer lo posible, el hacer que las cosas pasen. Eso me encantaría que él siempre se lleve, y que cuando me recuerde sepa que tuvo un papá que siempre pensó en él, a pesar de algunas veces las circunstancias de la vida que nos llevan a momentos, a espacios, a lugares distintos, pero que independiente de todo eso que rodea un contexto, que él siempre que me recuerde vea esa figura de un hombre que pensó en su bienestar, en sus estados de felicidad también, que puede alcanzar como él poco a poco ir experimentando y descubriendo desde adentro, y desde ahí en esa expansión para que él sea alguien mejor para él, siempre él con él, no en comparación con otros, no en comparación Su mejor versión. con el mundo ni con nadie. Y superando incluso eso de lo que normalmente conocemos como la mejor versión. Es casi que evolucionando esa conversación interna de cómo yo llego a un estado superior conmigo en donde viva mejor, más tranquilo y feliz. Has dicho una cosa divina, hacer los sueños posibles, Exacto. hacer lo que uno quiere posible. Y tú, hago énfasis acá porque yo sé que tu hijo va a recordar a un hombre que siempre se proyectó con estar donde estás, y era ese set en el que hoy presentas las noticias. ¿Por qué, Andrés? ¿Por qué tú tenías ese foco de llegar a Noticias Caracol? Hubo una conexión, Cris, desde hace muchos años, esencial, de esas que te mueven, que te acompañan desde que tú te despiertas y abres los ojos, desde el momento también que te acuestas y los cierras y elevas una oración y dices, mi vocación está misionalmente en el servicio a. Y eso lo empecé a sentir desde muy joven, en donde tenía muchos referentes, tenía espejos, tenía otras personas que han sido gran ejemplo en el periodismo, en el país, y fui poco a poco alimentando esa conversación conmigo, que son las conversaciones más poderosas que tenemos, que son esas conversaciones internas nuestras. Y me lo dije desde hace muchos años, quiero dedicarme a servir con mi talento, con mis capacidades, con mi inteligencia y con mi disciplina a construir desde el servicio lo que más me gusta, y es aportar socialmente a cambios, a transformaciones, a
a acompañar procesos. Y eso se hace desde el periodismo, finalmente tú bien lo sabes. Andrés, ¿cuál ha sido la noticia más difícil de dar? Uno como periodista, digamos que trata de ser imparcial, pero hay situaciones que de verdad en la vida te tocan. Te lo pregunto porque yo, siendo periodista, digamos que en principio cubría distrito. Hoy hago entretenimiento, yo cubría distrito, pero una vez yo llego a un lugar donde habían puesto una bicicleta bomba, no sé si tú te acuerdas de eso, claro. y murió una niña. Y yo entro a la casa de esos papás, yo tenía que salir en vivo para el noticiero del mediodía. Las paredes de la casa estaban quemadas. Yo decía, pero ¿por qué a esta gente le pasa todo esto, señor? No entiendo nada. Y yo me he puesto a llorar. Mira, yo no pude salir nunca al aire. Sí. Y digamos que aunque uno es el periodista y da la información y se supone que uno está listo para eso. No, tú eres un ser humano igual. A ti también, tú también te terminas removiendo. ¿Cuál es la noticia más dura para ti? Todas las noticias que tienen que ver con niños, en todo lo que involucra a los niños, me remueven significativamente. Claro, muchísimo. Te y entiendo. Antes de ir al aire, antes de salir en vivo, casi que contando los segundos, son momentos de verdad de una conmoción muy fuerte. Pero hay una noticia, hay muchas historias que a mí me marcaron y con las que me confronté mucho con la vida y para mí fue difícil. Y fue todo lo que vivimos con la pandemia del COVID-19. Tantas muertes de tantas personas en el mundo registradas todos los días, familias que terminan completamente partidas, divididas, presentes que de alguna u otra forma para muchísimas personas se vieron completamente trastocados, cambiados, el volver a comenzar para tanta gente, porque era diario. Ay, sí. Eran muchísimos muertos en todas partes del mundo, al día. Y era la angustia, era la zozobra, era el dolor, era la incertidumbre del qué viene ahora. ¿Qué viene ahora? Y ver a todos estos héroes de batas blancas dándola toda y en ese momento tan reconocidos, ahora que necesitan seguir siendo tan reconocidos. Fue un momento que para mí, en mi profesión, en mi ejercicio como profesional, sí marcó un antes y un después. Y hoy, después de 5 años, porque ya han pasado 5 años, en donde justamente hemos tratado de revivir tratado, porque es un esfuerzo complejo, es un esfuerzo difícil, el acercarse al dolor, reflejar lo que representa el dolor para la gente desde lo más profundo, no es fácil, pero las imágenes hablan, Cris, por sí solas. Los momentos de angustia, esos lugares, esas clínicas, esos hospitales en esos tiempos, es inevitable no aún detenerse y cuestionarse frente a lo que pasó y también a lo que aprendimos, porque es que lecciones hubo demasiadas, hubo muchísimas. Y desde ahí, también hoy necesitamos seguir revisándonos mucho de lo que nos dejó esa pandemia, de lo que vivimos desde el dolor, desde la tristeza, desde las pérdidas, desde la muerte en niños, en jóvenes, en adultos mayores, en el drama de tanta gente que perdía la luz. Antes es que eran las familias, los compañeros de trabajo, era todo, estaba cercano, todo lo que te rodeaba en cualquier lugar, en cualquier momento. Y el cambio de dinámicas y el cambio de lo que nos implicaba a nosotros, incluso como periodistas en ejercicio, el estar, en ese momento, por ejemplo, yo no estuve un tiempo con mi familia porque no estaba, yo en ese entonces estaba todavía casado, no me había separado, pero mi esposa en ese entonces y mi hijo no estaban conmigo, yo estaba solo en Medellín. Atravesando todo, un tiempo estaba en el estudio de Noticias Caracol en Medellín, en el Regional Antioquia, otro tiempo ya cuando era insostenible por las condiciones y porque, pues, por temas y responsabilidad en cuanto a la vida tuya, de otros, de tus compañeros de trabajo, ya debíamos estar desde las casas. Eso fue difícil, jamás pensamos que nos íbamos a suspender de esa manera en el mundo y con el mundo, con todo lo que estaba pasando. Y cada vez la gente era
en medio de la información que recibía, de los datos que se daban, ese conteo que era un conteo mortal, Me acuerdo. mortal para todo y en todo el sentido de la palabra. Muy fuerte, Andrés. Uy, para ese momento yo también estaba en el noticiero y mis hijos, duré un mes separada de ellos también, yo me estaba enloqueciendo. Me Desgarrador, quería era morir. desgarrador. O sea, yo no soportaba estar sin ellos en ese momento. Yo no me esperaba tampoco que cerraran el país ni nada. Yo iba llegando de un viaje y cerraron y me quedé sin los niños. Estaban con los abuelos, es que te entiendo perfecto. Andrés, con tantas noticias tan difíciles que ocurren en este país y en el mundo, sí, pero este país en especial, digamos que cada noticia es peor que la otra que das. ¿Cuál es esa noticia que tú quisieras dar? Esa buena noticia que tú quisieras dar. Por ejemplo, yo siempre cuando estaba ahí soñaba y decía, ¿qué tal si algún día de verdad hay paz en este país y nos abrazamos todos? No sé, pensaba como cosas de estas. ¿Cuál es la noticia que tú te sueñas dar? Hay construcciones desde el periodismo o sueños que algunas veces tienen una mirada de utopía, como la que acabas de mencionar, de qué dicha sería algún día el poder compartir con la gente, que ya es un hecho, el vivir más en paz, o por lo menos el que tengamos unas condiciones en donde las personas puedan sentirse más seguras, sentirse más tranquilas, en donde la conversación realmente sea de construcción, Positiva. sea teniendo en cuenta al otro desde todo lo que el otro representa, con todo lo que está viviendo, con todo lo que pasa, y no solamente desde lo que para mí es importante, para mí vale, es decir, como esa trascendencia del interés individual al colectivo. Claro, y suena maravilloso, pero más allá de eso, es sí poder decirle a la gente que estamos en otras condiciones, en que nos podemos sentir tranquilos, seguros, confiados, en donde podemos vivir y disfrutar y generar espacios de convivencia, de socialización, de construcción, de aprendizaje, en donde esos otros actores, esos otros relatos de tanto dolor, de tanta violencia, de tanta desolación, ya no son los protagonistas. Quisiera otros relatos con otras historias en donde contemos y generemos, sí, desde el debate, desde la confrontación, desde la diferencia, pero que sea posible, teniendo en cuenta esas bases, unas bases de construcción, pero de construcción desde el buen hacer y desde el buen vivir. Eso me encantaría. Eso me encantaría. Por dos aquí. Sí. Antes, ¿cuánto tiempo llevas ya en Noticias Caracol como presentando? Ahí, como presentador. La historia ya Ya, completa vamos. 7 años. Completa 7 años, 4 años estando en el Centro Regional Antioquia, es decir, estando en Medellín, y ya 3 años acá en Bogotá. 3 años ha pasado el tiempo. Yo El tenía unas tiempo ganas vuela, locas de que ¿sí? estuvieras acá porque donde voy la gente te ama, las señoras, Divina. mejor dicho, te adoran. Andrés, son 3 años ya y mira todo lo que has logrado. Yo creo que tú, mejor dicho, rompiste todas las expectativas que tenían acá al ponerte en el set, porque yo conozco precisamente cómo son esos procesos en un noticiero. Andrés, cuando tú llegaste, ¿sentiste en algún momento que te estaban midiendo con una vara muy alta, que era la de un colega que salía y tú llegabas ahí, que era la de Juan Diego Alvira? Claro. ¿O Diga, no, a o ver, no lo sentiste tan así? no lo sentí tan así porque siempre he creído y he sentido en medio de los procesos profesionales y de la construcción que cada quien hace, que cada profesional tiene eso que lo hace especial, que lo hace desde su talento, desde su carisma, desde su conexión con la gente, desde sus capacidades, desde su inteligencia, esa posibilidad de ser casi que ese agente conector con la gente. Claro que Tú lo tienes. inevitablemente, ¿no? Inevitablemente, tú haces un ejercicio en donde más que de los otros, contigo, tú empiezas a generar un proceso en donde te exiges, empieza un ejercicio también de autocrítica, de reflexión frente a tu trabajo, de entender cómo puede ser mejor lo que haces, tu desempeño versus tu proyección y también tu aprendizaje. No en comparación con otro, porque jamás he pensado
que alguien, por ejemplo, ya lo he citado en otros espacios también donde me han hecho Una esa pregunta. misma pregunta, que tú compitas con otra persona o con otro profesional o que lo llegues a reemplazar, porque nadie reemplaza a nadie. Finalmente, en ningún ámbito, ni en el profesional ni tampoco en el personal, porque a todo aplica. Nadie reemplaza. Tú, cuando desempeñas tu trabajo, cuando lo haces con amor, con disciplina, con ese esmero y con esa pasión, le imprimes elementos que la gente alcanza a percibir, que la gente se lleva, que la gente tiene y que sin importar también lo que otro ha levantado, ha construido, también con trabajo, con tenacidad y desde su propio estilo, eso sin demeritar el trabajo del otro y la construcción del otro, tampoco le resta ni calidad ni intensidad a lo que tú has construido. Entonces, no, la vara más bien ha sido mía conmigo, porque socialmente crecimos así, que no debería ser tanto así. Y cuando digo socialmente crecimos así y familiarmente crecimos así es porque algunas veces estamos inevitablemente, desde la parte del inconsciente y lo que vamos elaborando, estamos generando esas conversaciones de lo puedo hacer mejor, puedo de pronto aportar algo distinto a qué sería si, y es ya un tema y un desarrollo individual, personal. Entonces es más que eso, porque desde el principio un voto de confianza grande, claro, pero también había una expectativa de la gente, inevitablemente. Pero la y, venciste y toda. la gente sí escribía ocasionalmente de vamos a ver qué pasa con el paso de los días, esperemos a ver qué tal es la acogida, es la respuesta, es lo que poco a poco va entregando el proceso. Claro, porque no nos digamos mentiras. Nos debemos no solamente a los públicos, a las personas que nos están viendo, que aprovecho, Cris, sinceramente agradecerles a todos, porque desde el día uno, desde que estaba en Medellín, ni siquiera solamente estando acá, desde que estaba en Medellín, ha habido una gratitud, un cariño, Enorme. una confianza en el trabajo, en el profesionalismo, en lo que todos los días he procurado hacer, con lo bueno, con lo no tan bueno, pero sí lo que he procurado dejarle a la gente desde mi trabajo, y eso sí quisiera agradecérselo a todos siempre, porque tal vez es lo mejor que nos llevamos. Es esa admiración, ese cariño y esa gratitud de la gente. Tan Sí. lindo, ¿qué es eso? Es hermoso. Esa admiración de la gente. Sí, Andrés, ¿qué ha sido lo más retador en todo esto, en este tiempo, en estos 3 años? Porque una cosa es, digamos, ser reportero, estar desde la ciudad, pero otra es estar sentado frente al set. En el set, mejor dicho, no frente al set, en el set. Puede verse desde dos lados o dos puntos. El punto uno desde lo profesional, Que yo veo que desde tú eres súper exigente contigo mismo. retador en el nivel en donde ya tú, como un anchor de una emisión principal, que es el noticiero más visto del país, que es un noticiero recordado, reconocido, pero también que construye opinión y que está formando audiencias, que está entregando información de valor, es corresponder desde ese punto a lo que no un equipo de trabajo solamente está esperando, no, a lo que la vocación y el periodismo están necesitando hoy en Colombia. Qué Eso. importante lo que has dicho. Eso, porque desde el periodismo hoy en el país necesitamos generar conversaciones distintas. Por eso también las narrativas han cambiado. Por eso hoy, más allá del presentar, hoy ya generamos conversaciones. Hoy ya estamos tratando de estar mucho más del lado de la gente, con la gente, porque desde ahí es que encontramos realmente el sustento y la posibilidad de generar un periodismo de soluciones, de generar un periodismo que transforme. Eso suena muy bonito, Cris. Y lo escuchamos en muchísimos espacios y decimos, sí, hace parte de la razón de ser del periodismo. Pero más allá de lo que suene, si lo tratamos de entender desde donde debe ser entendido, ahí está el reto real, nuestro. Y es como en lo que hacemos día a día, que estamos inmersos en
en tantas noticias, en tantas historias y en tanto por contar para no perdernos en medio de todo lo que hay. Detectemos lo realmente significativo, relevante para la gente, que necesita la gente conocer, que necesita la gente entender. Detengámonos ahí un poco y expliquemos de lo mejor a la gente, que eso es lo que está esperando de nosotros. Eso en ese punto 1, que es lo profesional. Y lo más retador también, indiscutiblemente, ha sido el empezar de cero. Desde lo personal, desde mi construcción. Yo llegué aquí aquí a Bogotá hace aproximadamente 3 años y pues yo tenía un proyecto de vida montado en Medellín. A pesar de que ya me había separado, llevaba un tiempo separado, estaba muy cerca a mi hijo, estaba siendo un papá mucho más presente con él en cuanto a tiempo de calidad también, que aún lo tengo, pero pues ahora ya es distinto. Y el trasladarme, el deconstruir para el volver a construir, el volver a renacer de alguna manera, por nombrarlo de una forma también especial, fue complejo, porque es enfrentarse a la soledad, porque es enfrentarse a los miedos, es enfrentarse al vacío, es enfrentarse a muchísimas veces de tu hijo. Esa parte que para mí es y sigue siendo, pues fue y sigue siendo muy dura porque claro, tratas de organizar los elementos para que la ecuación se dé de la mejor forma posible y el resultado sea alentador y sea realmente gratificante para, no solamente para mí, sino para él sobre todo. Pero aún así, pues te llenan las preguntas y te invades de muchas emociones todo el tiempo. Hace unos minuticos me dijiste que esa separación de tu hijo, digamos que tú quisieras que tu hijo te recordara y supiera que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por él. Uh-huh. Y hacer esto por tu hijo, tu crecimiento profesional, que uno siempre hace todo porque ellos estén mejor, Uh-huh. no es fácil. ¿Cómo hoy afrontas esa separación, Andrés? Han pasado 3 años desde que estás acá y como tú decías, eras un padre presente. Yo te digo, admirable porque es difícil uno separarse de sus hijos, sobre todo está chiquito. Está muy chiquito, tiene 6 6 años. Sí, tiene 6. Y creo que eso es algo que te cuesta cada día. Siempre será difícil, ¿sabes, Cris? Creo que estando con ellos y más estando, si lo trazamos en una línea de tiempo y espacio, será más complejo cuando tú tomas una decisión en donde no solamente, como lo citas inicialmente, de quiero que me recuerde cómo eso que le estoy haciendo por él, sino también quisiera que él tenga muy claro y que llegue casi que a ese entendimiento superior más adelante, que también lo hice por mí. Es decir, que él tiene que ser fiel también a sus sueños, con los retos y con los desafíos que sus sueños le traigan. Pedro tiene 6 años, está en ese momento en donde sus historias, su narrativa, el compartir, el contar, tiene esos detalles y esos asomos de vida, de inocencia, pero también de ese descubrir bonito que yo quisiera estar también ahí presente, muy presente en todo lo que está empezando a reconocer en sí mismo y también, sobre todo, a acompañar su proceso con momentos que sé que son importantes. Estoy para él, sigo estando para él todos los días. Mínimo converso con él una vez al día. Gracias a Dios la tecnología ya está a nuestro favor y juega de nuestro lado, en donde tú puedes hacer una videollamada y te puedes conectar con esas personas en cualquier lugar del mundo. Y eso nos ayuda mucho, pero indiscutiblemente el abrazo, la compañía, el sentirte cerca, el escucharlo, el verlo, el disfrutármelo, claro que es fuerte cuando tú no lo tienes, cuando lo quisieras tener. ¿En qué momentos te ha pasado eso, Andrés? Muchísimos. Porque muchísimos es que el periodismo días. demanda además tiempo, todo tu tiempo, tu concentración y toda la dedicación también. Sí, muchísimos días. Yo trato, como te digo, de tener espacios con él, sobre todo ya cuando él también termina su día, en donde podemos generar una conversación, en donde nos veamos, en donde compartamos lo que hicimos, lo que nos dejó el día pendiente. Y ahí trato de estrechar más esa conexión con él y que él me sienta cada vez presente.
pero claro que la ausencia marca y es de todos los días. Y creo que todos los papás, los que somos papás, presentes. Y no solamente en cuanto a tiempo de calidad con nuestros hijos, sino también en esa buena compañía, en ese buen estar. Porque también hemos replanteado mucho lo que hoy es una figura o la familia desde la funcionalidad, porque también vemos familias funcionales que no lo son tanto y papás que pueden incluso estar bajo un mismo techo pero no compartir tiempo con sus hijos, de no escucharlos y en ningún momento señalando ni juzgando, porque pues a nadie le cabe, a nadie, pero sí entendiendo que cuando tú estás, y ahí aprovecho a hacer esa invitación a todos los papás que están con sus hijos en sus casas, compartiendo con ellos más de cerca, es aprovechen a estar más ahí, más presentes, más para ellos, más desde el escucharlos, desde el solamente escucharlos, el abrazarlos, el sacarles un tiempo para estar en la mesa disfrutándose un almuerzo, una cena, si pueden, es en la noche al final del día compartir, el desayuno antes de que ellos vayan a estudiar, en cualquier espacio, aprovecharlo, porque finalmente son unos afortunados, los que lo pueden hacer son unos realmente afortunados. Andrés, ¿cómo es esa crianza compartida? Ahora nos hablabas que estás separado, te separaste antes de llegar a Bogotá. ¿Cómo es esa crianza compartida? Y a la distancia, pues porque tú estás acá y el niño está allá y tú viajas cada ¿cuánto? Cada 15 días. No, yo estoy entre Medellín y Bogotá. Ha sido una crianza con una narrativa muy bonita y la trazamos desde el día 1, en donde como pareja nos dijimos, no vamos más, pero como los papás de Pedro vamos a seguir toda la vida y vamos a hacer de esta crianza una narrativa basada en la aventura, no en el drama. Porque tú escoges, como todo en la vida, todo es una elección. Y con él quisimos que fuera así. Quisimos que el tiempo con cada uno, desde lo que es ser papá, desde el acompañar, el criar, el educar, el detenernos a decir, revisemos esto. Por aquí de pronto no tanto, contemplemos otro escenario, o está muy bien y reconozcamos, y desde la firmeza, pero también desde el amor, empecemos a orientar el proceso. Desde ahí dijimos, vámonos por la aventura del estar con él, de que nos sienta esos papás que nos entendemos, que nos respetamos ante todo, que respetamos y amamos la historia que tuvimos y que respetamos y amamos la historia que tenemos con él. Y así lo hemos hecho. Claro, ha habido desafíos, porque algunas veces hay conversaciones que quisiéramos tener más de cerca, mirándonos a los ojos. Teniendo la posibilidad de añadir más ingredientes y más elementos a la conversación que la nutren y la hacen más constructiva. Pero lo hemos manejado de una forma que él hoy de alguna manera nos corresponde, y es con su tranquilidad, con su alegría en lo que hace, con el amor que nos expresa a ambos, de la forma como nos lo expresa, con ese sentido del darse a nosotros y del darse a la vida con él. Que para mí, por ejemplo, eso fue un motivo importante cuando tomé la decisión de venirme para acá. Y es su bienestar. En el momento en que yo sintiera, notara que algo en él no iba bien, que no estaba manejándose de la mejor forma, y si yo ya no podía manejarlo desde acá, yo iba a estar para él, tomando las decisiones que tuviera que tomar, pero iba a estar para él, presente con él y estando con él. Hasta ahora el proceso se ha dado de la mejor forma, y él, como te digo, Cris, sinceramente, muy sinceramente, ha sido un proceso muy correspondido. Prioridades en la vida. De acuerdo, siempre. Prioridades. Siempre. Andrés, fuera de cámaras estábamos hablando antes de esta entrevista, Sí, que te operaste para no tener más hijos. ¿Por qué? ¿Por qué, si para ti ser papá ha sido lindo, te veo la cara de felicidad, veo lo que genera tu niño en ti, ¿por qué tomaste esa decisión? Pedro llegó a mi vida, y también lo he sostenido en otros momentos, como un gran maestro para enseñarme, para mostrarme y para casi que ponerme muchas luces en medio de todo lo que yo he venido descubriendo también en mí. Hoy, la paternidad no solamente es
es un compromiso, una responsabilidad que implica una toma de conciencia importante frente a lo que tenemos con otro ser. No solamente desde lo económico, por ejemplo, que para algunos papás es importante, sino para mí lo que implica en cuanto al tiempo y en cuanto a lo retador del saber orientar bien un proceso de formación, de crianza, de esa construcción de otro ser que cada vez, de acuerdo con los retos, con los desafíos que está poniendo el mundo día a día, nos está planteando nuevas formas de entendernos y también de entender al otro. Entonces, la decisión obedece a eso, obedece a un ejercicio muy consciente, pausado, conmigo, en donde inevitablemente tuve la oportunidad de revisar lo que implicaba hoy, en el mundo actual, el ser padre y la responsabilidad que implica para ti. Cuando tú vas a asumir realmente ese rol del ser papá de una forma coherente con lo que quieres hacer con esa otra persona, en todo lo que te he mencionado, en tiempo, en calidad, en compañía, en esa forma más amorosa de estar con el otro y de que el otro te sienta también parte de su vida, una parte importante. Ahí radicó la decisión y sobre eso fue el fundamento. Súper responsable, como decía ahora. Andrés, ¿cuál ha sido el acto de amor más grande que has hecho tú por tu hijo? El acto de amor más grande que he hecho Uno por se la pasa en Pedro. eso, pero hay actos indiscutibles que son distintos a otros y que son principales. Tal vez ha sido el desde siempre darle un lugar o el lugar prioritario en mi vida, sin desconocerme a mí, que es muy importante. Y sí quiero ser muy claro en eso también, porque no solamente con la maternidad, que ustedes han hecho y siguen haciendo una reflexión profunda sobre lo que implica la maternidad, también frente a la paternidad, cuando insisto, la paternidad se da sobre ciertos estándares de responsabilidad y de coherencia. Es muy importante el que, partiendo del reconocimiento de lo que tú tienes desde el valor propio, también que tú te das, el valor que le das al otro en tu propia vida. Y creo que él lo ha recibido desde el primer momento. Y con su llegada al mundo, también ha habido nuevas decisiones en mi vida. Decisiones importantes que se han tomado, no solamente pensando en mi bienestar, sino pensando en su bienestar, en su integridad, en su felicidad, en su alegría, en su forma de crecer y de llegar a ser más esa roca fuerte, que Pedro significa eso, roca fuerte, que hoy es, en cómo yo le sumo a eso que él tiene. Entonces, tal vez esa ha sido la principal, y es siempre volcarme a él, siempre que él sepa que me estoy volcando a él sin desconocerme a mí. Andrés, ¿qué hecho ha marcado en tu vida un antes y un después? ¿Tú sientes que él ha partido en dos? Mi divorcio. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una construcción con otra persona, en donde hubo un amor grande, donde hubo una construcción que marcó una etapa importante de tu vida, pero que también trazó otra parte importante para el resto de tu vida. Cuando, en mi caso, hay un hijo, como es Pedro hoy, en mi proyecto de vida, indiscutiblemente una separación que eso implica, el separarse es el dejar atrás y el volver a comenzar. Eso marcó un antes y un después importante. En todos los sentidos, no solamente en lo difícil, en lo duro de todo un proceso, sino también en lo retador y en lo que implicaba la nueva construcción. Inevitablemente. Eso hace una partición que es
indiscutiblemente reveladora contigo en todo lo que trae para tu vida, Hoy como, en todo. hoy cómo la ves, hoy cómo ves la vida, porque tú tenías un proyecto de vida, tú te sueñas, tienes a tu esposa, a tu niño al lado, o sea, era lo que con lo A que mi te ex esposa, proyectabas, sí. pero en ese momento, Sí. digamos, cuando tú te casas es la Sí. proyección que tú tienes, hoy cómo ves la vida, ya, solo, pues como papá de Pedro, con Pedro indiscutiblemente para toda tu vida, pero ya, solo. Es otra parte del proceso. El tiempo, más que sanar, dependiendo de cómo tú lo entiendas y dependiendo de cómo tú lo asumas, es que se vuelve en enemigo o en aliado. Y en mi proceso, el tiempo con construcción, con trabajo interno, con trabajo propio, ha sido un buen aliado. Ha sido un buen aliado que me ha sacudido indiscutiblemente, que me ha llevado al límite, que me ha puesto en extremos. Pero hoy es un proceso mucho más tranquilo, es un proceso más liberador, es un proceso que tiene otra conversación, que exhibe otras formas de relacionamiento, de comprensión de la vida del otro, en este caso, por ejemplo, de mi expareja, de mi comprensión de la vida que hoy tengo, independiente del espacio y del lugar en donde esté, conmigo mismo y con Pedro. Y eso me ha llevado a entenderme y a reconocerme hoy como un hombre distinto. No necesariamente tiene que ser como un hombre mejor, pero sí un hombre distinto, que ha tratado, en lo posible, de que toda esa construcción lo lleve a mejorar eso que tiene que mejorar, a dejar atrás eso que tiene que dejar atrás y a empezar a trabajar por más sueños, por más pasos, por más caminos que nos da la vida todos los días. ¿Cómo es ese hombre distinto? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? Esencialmente, Andrés recoge mucho de lo que fue antes, un hombre dedicado a quienes ama, confidente, buen amigo, buen hijo, buen padre, buena pareja, cuando soy pareja, buen profesional. Y hoy, recogiendo todo lo anterior, quisiera solamente ponerle algo que le agrega, a mi modo de ver, mucho valor y es más consciente y más presente conmigo, más maduro, más trascendente desde lo que busca, desde lo que tiene, desde lo que está esperando, no de otros, también haciendo renuncias, no del esperar de otros, sino del esperar consigo mismo, de lo que estoy encontrando todo el tiempo, de lo que estoy rediseñando, reacomodando. En ese nivel de conciencia, Andrés es un hombre distinto. Andrés, ¿a quién o a qué te aferras en los momentos duros de la vida? Yo me aferro a Dios, ¿tú a quién te aferras o a qué te aferras? ¿Cómo haces para salir adelante, tener tu respiro y seguir? Me aferro al amor porque creo firmemente en el amor expresado en esas fuentes de vida que nos denotan amor. Dios es una de ellas, siempre lo ha sido en mi vida. Desde muy niño, mi familia es otra fuente grande para mí de inspiración, de construcción, grande. Mi hijo indiscutiblemente, ese es casi que esa luz que cada vez crece y se hace más poderosa y que me sostiene, en muchos momentos. En momentos en donde creo que no voy a encontrar respuestas, hallo más de lo que estoy buscando cuando lo miro, y cuando me detengo en él. Esa es mi principal fuente, el amor por la vida, por lo desconocido, por los desconocidos. Andrés, ¿con qué sueñas tú? ¿Cuál es tu gran sueño? Mi gran sueño es seguir construyendo lo que he venido construyendo siempre, desde un proyecto de vida que me permita sentirme tranquilo, que me permita sentirme en bienestar, que pueda impactar también las vidas de otros. Es un sueño en donde obviamente está mi hijo acompañándome en cualquier lugar del mundo. Ahí sí no tengo un espacio físico, no puede ser
en cualquier lugar del mundo en donde pueda generar y verme en un espacio en donde o con el mar o con las montañas o en medio de una gran ciudad con su movimiento pueda mirarme a mí, reconocerme tranquilo, verme feliz desde lo que he construido, desde lo que tengo, si es en compañía de alguien más, además de mi hijo, más que bienvenido, si es en mi compañía con mi hijo, también más que bienvenido, pero es eso, es ese estado de bienestar, ¿sabes? Del que algunas veces nos perdemos mucho y en el que estamos casi que esquivándonos todo el tiempo por los avatares de lo que nos vamos encontrando y por los retos, obviamente, a los que nos vamos enfrentando. Pero sí, quisiera eso, quisiera que ese sueño esté cimentado en ese momento de paz y bienestar conmigo. Andrés, hace un ratico me decías que había sido muy difícil, de las cosas más duras de estar en Bogotá y de cambiar tu vida y todo eso había sido la soledad. Sí. Pero ahora me dices que si hay alguien más en ese proyecto de vida, pues bienvenido. ¿Estás solo o estás acompañado en este momento? ¿Ya has podido darte una oportunidad? Pues no sé si todavía sientes esos momentos de soledad. Sí, claro. Siento, a ver, desde hace muchísimos años, sinceramente, Cris, vuelvo a esta gran cita que tú expresas acá, que recoge mucho de lo que tiene la conversación. Siempre he abrazado mi soledad. No he sido un hombre de muchos amigos, he sido un hombre de pocos amigos realmente, de un círculo en donde con pocas personas he elaborado grandes lazos y he tejido fuertes lazos. Y eso siempre me ha alegrado y me ha reconfortado. Hoy abrazo mi soledad desde lo que tengo, como te decía anteriormente, con una mejor comprensión, porque es que es una de las emociones más complejas y más fuertes, el vernos solos, el sentirnos solos, pero sigo soltero, estoy soltero después de haber terminado mi relación de pareja. Me he dado oportunidades, claro que sí, he tenido oportunidades, me doy oportunidades con quien entiendo que me hace bien y con quien quiero que me haga bien. Y por eso creo que, como te decía ahora, una de esas fuentes principales es el amor. Y por eso seguiré creyendo en lo que implica el amor, incluso el amor de pareja, que cambia, se transforma en nosotros, que va teniendo otras formas y otras formas de vivirse en relación con otro. Pero sí. Creo que nos hace mucho bien cuando se da en términos de confianza, de respeto, de lealtad, de comprensión, de inspiración y admiración hacia el otro. Eso es la base. Esa es la base de una relación de pareja que tiene no necesariamente un buen futuro, ni siquiera un buen presente, porque si queremos verla así es lo que le da el sustento real al estar con el otro, el cómo te sientes hoy tú con esa persona, qué te genera, pero también tú qué le generas a ella, qué le despiertas, y eso inevitablemente tú lo sientes, es indiscutible, tú lo sientes. ¿Y te volverías a casar? ¿Te No. animarías o ese también está decidido, como No. no más hijos, tampoco más matrimonios? No, sabes que no. No creo que haya que incurrir nuevamente en un rito como implica un matrimonio. Ya tuve un matrimonio con más de 200 invitados, en iglesia, con fiesta, con orquesta, y ya hice check de eso. No siento que tenga ni me veo en la necesidad del volverme a casar, lo que no significa que no me dé más oportunidades, ni siquiera una. En la vida hay muchos amores. Lo que pasa es que hay momentos para encontrar esos amores y para darnos la posibilidad con esos amores. Y eso también la vida te va llevando y te va moviendo donde los tienes que encontrar
y de la forma como los debes vivir y disfrutar. Sí, son amores distintos, es verdad. Y son amores muy distintos, Es, sí. es verdad. Andrés, la última pregunta que tengo es, en estos sueños siempre en tu vida está tu nené, está Ajá. Pedro. Sé también que sueñas con Macarena. Ajá. ¿Qué sueñas con ella? Yo Esa sé es una que luz sueñas- que siempre me acompaña. Esa es una luz, Cris, que siempre me acompaña y siempre me acompañará. Siempre va a estar. Como te lo había mencionado anteriormente, es por un acuerdo conmigo mismo, con mi relación anterior, con mi expareja, del no hablarlo públicamente y Sí, no no. entrar en detalles porque no hay necesidad de hacerlo, pues no ha habido. Pero sí te puedo decir, sinceramente, yo sé que sueñas con que es ella. esa luz que me acompaña siempre, que me cuida siempre, a la que le dedico mis días también y que siempre estará, que siempre estará. Porque la soñé, porque sí, siempre me va a acompañar. Sé que la sueñas, Siempre. sé que la sueñas y no podía dejar de preguntarte eso porque sé lo que hay en ti y sé lo que significa en tu vida. Y te entiendo porque, como te digo, el corazón de uno se transforma cuando los Totalmente. hijos llegan y te cambian y te enseñan tantas cosas. Sí, y desde que los soñamos llegan. No solamente desde que llegan al mundo, desde que los soñamos, los imaginamos, recreamos tantos pasajes. Ahí empieza en ti una elaboración, una construcción importante que siempre va a ser parte independiente de si más adelante, como hoy lo tengo con Pedro, que tiene esa mezcla, es una mezcla lo más especial, porque el hombre es un ser que reúne dos seres en él. Ay, hermoso, ¿en serio? Sí, siempre lo va a hacer, siempre lo va a hacer. Qué sensación la tuya, me imagino, al tenerlo y al verlo y al sentirlo. Sí, siempre. O sea, siempre. al pensar esto. O sea, me Siempre. imagino cuando tú lo ves. Siempre, pero sabes que no solamente mi percepción. La gente que ha tenido la oportunidad de estar cerca de Pedro sabe de un aura especial en él. Muy especial en él. ¡Qué Sí. hermoso! Sí. Ay, no, divino, me haces Sí. llorar. No, a mí más. A mí más. Ay, no lo Sí. puedo creer. Qué hermoso, Sí, qué sí. lindo que tengas la posibilidad tú de percibirlo y de saberlo además en tu corazón. Siempre. Lo noté desde el día cero, desde el día en que lo recibí. Siempre. Y la gente que ha tenido la oportunidad de compartir con él, de estar cerca de él, de contagiarse de su energía, lo nota. No es porque sea mi hijo, pues porque claro, todos los papás dicen, ay, es que mi hijo es hermoso, mi hijo. Claro, y todos tenemos esa relación tan próxima desde el amor filial. Pero más allá de eso es lo que él también comparte inevitablemente con la gente que llega a él. Y tiene él lo esa sabe? doble energía. Claro, él lo sabe. O Lo sea, que ¿tú le pasa es que hablas de eso? ¿Él lo sabe? ¿Lo tiene hasta claro? cierto punto, porque también con ellos pues hay una comprensión que llega Sí. hasta un nivel que para él pues es inteligible y que puede ser también bien procesado. Y más allá del saberlo, yo sé que él lo siente. Y lo sentirá toda su vida. Y él lo habla porque él la menciona, él abiertamente comparte en momentos acerca de su hermanita. Y lo menciona así, él lo sabe. Ay, Él lo qué siente. hermoso, qué hermoso lo que acabas de decirme. Yo no sabía que eso pasaba. Sí, claro que sí. Me parece mágico, me parece divino. Sí, porque está presente. ahí es de lo que trasciende en el conocimiento y ya llega como a otros planos trascendentes de lo que somos como seres. Y va más allá de lo que hay acá. Qué lindo, Sí. porque entonces siempre está presente. también Siempre, en ti. siempre.
Tienes tus dos luces ahí, Andrés. Pues gracias por esta charla tan hermosa. Estoy feliz, ya entiendo por qué la gente te ama tanto, porque todas estas mujeres enloquecen por ti, porque hice una encuesta antes de y todas. No, Quiero conocer esa encuesta, a ver, yo la veo. Te tengo que mostrar porque todas, divino, me encanta, lo máximo. Más allá de verte como el presentador en el set, hay un cariño muy especial de la gente por ti y de verdad te agradezco que te hayas tomado este tiempo para estar acá conmigo. Sinceramente, Cris, te reitero como empecé esta conversación, gracias por la invitación, gracias por abrir ni siquiera esta ventana, esta puerta, para conocer también otros detalles, otros aspectos que algunas veces la gente quisiera conocer, pero bueno, en el día a día estamos en función de otras actividades y de otras responsabilidades. Pero qué bueno contar con estas invitaciones que nos abren el alma. Ay, divino, gracias por estar aquí. A ti, Cris. Gracias siempre.